Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Gracias por vuestra asistencia. Querida Valvanera, no estás con nosotros, pero estás con nosotros. Estoy. Buenas tardes. Es un placer que podamos, por esta magnífica vía online, tenerte aquí también en este acto que para nosotros es sin duda muy importante y recibiendo además, bueno, pues a ilustres invitados e invitadas que la verdad nos hace muy feliz para contar una iniciativa, un nuevo proyecto de enorme interés. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you very much for being here today. Special greeting to Valvanera, who is joining us online. It's a pleasure to have you. You're not here present, but certainly you are very much with us today. I'm very happy to host you today for this very important announcement and to welcome our distinguished guests that are joining us for this happy occasion. Voy a presentar, si les parece, en primer lugar a quienes me acompañan en la mesa y van a hacer uso de la palabra. En primer lugar, le daré la palabra a Valvanera Ulargui, la directora de la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de España. A continuación, intervendrá Katy Baumann, en este caso, directora y vicepresidenta de la Fundación Rockefeller. Y para terminar, en este caso, antes de mi intervención y cierre, a mi gran amigo Mauricio Rodas, un gran hombre, en este caso, por el medio ambiente y el cambio climático, y gran líder, además, internacional en esta materia y al que de verdad recibo con mucha ilusión en esta casa, en este Ayuntamiento de Sevilla. Así que, sin más y reservándome para el final la intervención, le doy la palabra a Valvanera, directora de la Oficina de Cambio Climático. The Mayor has just introduced all the speakers, starting with Valvanera from the Spanish Office of Climate Change. Secondly, we will be listening to Kathy Bogman-McLean from the Adrian Nash Rockefeller Foundation Resilience Center. And thirdly, from Mr. Mauricio Rodas, a friend for the environment, a good leader for the environment, and a person that we are very happy to have with us. And lastly, the Mayor will also address you as the closing remarks. Thank you. Today. Yo creo que las condicionantes son claras para la herramienta que presentáis hoy de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, de la Fundación Rockefeller. La temperatura media del territorio español ha subido por encima de la del resto del planeta. Estamos en 1,7 grados por encima de la época industrial. To these situation is crystal clear. The Spanish average temperature has increased more than in the rest of the world, actually 1.7 degrees Celsius more than during the rest of the industrial era. Físicos, impactos económicos, pero también impactos en el bienestar de las personas, de la población española y especialmente, ¿no?, se traducen en impactos en la salud y en también en nuestro sistema sanitario. Of people on their health and also on the healthcare system that has to look after them. Puso el cambio climático en el centro de la agenda pública, en el centro de todas las políticas públicas, no solamente desde la perspectiva de la mitigación, sino también desde la perspectiva de la adaptación a los impactos que vamos a recibir. Our government, since the very beginning of our term, has placed climate change at the very center of the public agenda from all perspectives, especially to the adaptation and resilience of the societies to this climate change. Todas las políticas que se han puesto encima de la mesa contemplan la dimensión social de los riesgos climáticos, donde debemos valorar con qué riesgo están dispuestos nuestros ciudadanos a convivir y qué soluciones están dispuestas a apoyar para poner fin o para prevenir los riesgos que están por venir. All our policies are based on the social dimension of climate change, including the risk that our citizens are ready to put up with in this situation, and also the solutions that are needed to
that are necessary to be put in place to actually support this risk. Por eso desde el Ministerio apoyamos muy positivamente la herramienta que se presenta hoy en Sevilla, por lo que decimos, por la dimensión social, porque nos ayuda a tener mejor conocimiento, nos ayuda a colaborar con el resto de las administraciones y nos ayuda también a llegar a los ciudadanos. Es una herramienta que está en línea con nuestro Plan Nacional de Adaptación, es una herramienta que viene a ayudarnos a dar soluciones, medidas de adaptación en las diferentes regiones, en este caso en Sevilla, pero que podremos también utilizar para otras regiones españolas que sufren diferentes riesgos. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. We would like to strongly support and celebrate this tool that is presented today in Seville because it deals with the social dimension for the citizens, for the other authorities, and to have a better well-being of our population. This tool that you are presenting is very much in line with our natural plan for resilience, and it will be implemented in the various regions of Spain, not only in Seville, but also in other cities that require it. Thank you. Muchas gracias, Valvanera. Tiene la palabra la señora Baumann, directora y vicepresidenta de la Fundación Rockefeller. Gracias, señor alcalde. Este es un día emocionante y realmente importante. Muchas felicidades. Estoy agradecida por estar aquí en Sevilla con usted y nuestros compañeros. Gracias a todos ustedes que se han reunido aquí para escuchar este anuncio histórico. And that I will finish with my Spanish and switch to English and save you all the pain. Switch back. Gracias, gracias. Thank you, Mayor Espadas. This is an exciting and momentous day. Congratulations. I'm grateful to be here in Sevilla with you, Mayor, and our colleagues and those listening in today while we make this together historic announcement. I salute you for this foresight in being the first mayor and the first climate leader anywhere in the world to launch such an initiative. This is true leadership. The Adrian Arsh Rockefeller Foundation Resilience Center is proud to partner with the mayor and all of your colleagues and the city of Sevilla in these pioneering efforts. I also want to thank Adrian Arsh and the Rockefeller Foundation, without whom this work would be impossible. Thank you very much, as ever. The Arsh Rock Resilience Center, as we call it for short, is housed at the Atlantic Council, a 60-year-old foreign policy organization that has the mission of helping to shape the global future with friends and allies. Muchísimas gracias, señor alcalde. Es un momento lleno de ilusión y memorable para todos nosotros y nosotras. Enhorabuena. Estoy encantada de estar aquí con usted, señor alcalde, con todos sus colegas, y le quiero agradecer a todas las personas que han apoyado y que han celebrado este anuncio histórico. Le doy la enhorabuena, alcalde Espadas, por su perspectiva y previsión, ya que usted es el primer alcalde y el primer líder del clima a cualquier nivel del mundo en lanzar este tipo de iniciativa. Es un verdadero liderazgo el que usted demuestra. El Centro de Resiliencia de la Fundación Adrian Arsh Rockefeller es un socio y está orgulloso de ser socio con el Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde de Sevilla, en estos esfuerzos pioneros. También quiero agradecer a la Fundación Rockefeller y Adrian Arsh por su trabajo y apoyo a nuestro centro. Sin ellos, esta iniciativa y lo que estamos presentando hoy habría sido imposible. El Centro de Resiliencia Arsh Rock está dentro del Consejo Atlántico, una organización de política exterior de 60 años de singladura, con sede en Washington, cuya misión es ayudar a darle forma al futuro global, junto con un grupo de amigos y aliados. Muchas gracias. Our global center, has set a goal of reaching 1 billion people with resilient solutions to climate change by 2030. And our mission is to build human capacity for that resilience to climate impacts. A major component of our work is focused on protecting lives and livelihoods of urban residents from extreme heat, particularly the most vulnerable.
All of you here in Sevilla felt firsthand the 47-degree heat wave this summer, with nearby Montoro reaching the highest temperature ever recorded in Spain. Nuestro centro se ha planteado el objetivo de conseguir llegar a 1 billón de personas, 1.000 millones de personas, proporcionándoles soluciones de resiliencia al cambio climático para el año 2030. Nos centramos nuestro trabajo en empoderar o dar capacidad de resistencia a las comunidades y a las personas. Un componente muy importante de nuestro trabajo está centrado en proteger las vidas y el sustento de los residentes de zonas urbanas ante el calor extremo, sobre todo aquellas personas más vulnerables. Todos los que están aquí en Sevilla sintieron de primera mano la ola de calor que llegó a los 47 grados este verano, con el municipio cercano de Montoro, que llegó a la temperatura más alta jamás registrada en España. Extreme heat can and does hurt workers and decrease worker productivity. It costs families and the economy. Fortunately, there are many, many evidence-based interventions and strategies and policies that can protect people and the economy, especially the tourism sector, which is so important to Sevilla. El calor daña tanto a las personas que están realizando su trabajo, como no solo en su trabajo, sino en su día a día, y además disminuye la productividad de los y las trabajadoras, con un coste importante para las familias y para la economía. Pero, afortunadamente, hay muchas intervenciones basadas en evidencia científica destinadas a proteger la economía y a las personas, sobre todo en el caso de esta ciudad, al turismo, que es al fin y al cabo una de sus fuentes de economía principales. And the Extreme Heat Resilience Alliance, a 40-plus member coalition of public and private organizations, which our center launched last fall, is dedicated to tackling extreme heat and is excited to support this work and urgently share our mutual experiences and success with other cities facing heat's wrath. La Alianza de la Resiliencia ante el Calor Extremo es una coalición de más de 40 miembros de organizaciones públicas y privadas que lanzó nuestro centro el año pasado, en otoño. Está dedicada a hacer frente a este calor extremo y está muy ilusionada en presentar y apoyar este trabajo y ponernos a compartir experiencias de forma urgente para intercambiar información y historias de éxito con otras ciudades que también tengan que afrontar la ira del calor. By categorizing heat waves based upon their projected health impact, Mayor Espadas is arming residents with the power of life-saving information and actions to prevent harm. I'm proud to say that this methodology for the categorization was developed by our center's chief heat scientist, Dr. Larry Kalkstein. And Dr. Kalkstein and our center's team of meteorological, public health, and behavioral and social marketing experts are working with your team and technical experts on implementing this proof of concept. Gracias a la categorización de las olas de calor, basándonos en el impacto para la salud que se prevé que tienen dichas olas de calor, el alcalde Espadas está proporcionando y armando a sus ciudadanos y ciudadanas con el poder de contar con una información que les puede salvar la vida y las acciones necesarias para evitar los daños en su salud. Para mí es un orgullo contarles que esta metodología de categorización de olas de calor se desarrolló por parte de nuestro científico principal especializado en calor, el doctor Larry Kalkstein, que junto con nuestro equipo de expertos en meteorología, salud pública y marketing social y conductual han comenzado a trabajar con el equipo local del alcalde Espadas para la implementación de esta prueba de concepto. Alcalde Espadas, gracias por recibirnos hoy y por su asociación y liderazgo climático transformador. Mayor Espadas, thank you for hosting us today, for your partnership and transformational climate leadership, first in the world. Very exciting. And with that, I turn the mic over to my esteemed colleague, Mauricio Rodas. Gracias. Thank you. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un motivo de profunda satisfacción volver a visitar esta hermosísima ciudad de Sevilla y a su alcalde, mi querido amigo Juan Espadas,
a quien le guardo una profunda admiración y cariño por la forma frontal en la que ha venido abordando el problema del cambio climático, no solo en su ciudad, en España, sino también en todo el continente europeo. Felicitaciones, Juan, por ese liderazgo, del cual está haciendo una nueva demostración el día de hoy a través de este anuncio sobre una iniciativa tremendamente novedosa que sin duda va a permitir proteger las vidas de muchos ciudadanos aquí en Sevilla. Muchas gracias por eso, estimado Juan. I'll switch to English right now. So, more than half of the world's population lives in cities. And by 2050, it is expected that 70% would be urban dwellers. Cities are hubs for economic growth, job creation, and boosting people's creativity to thrive, but are also home of some of the world's most pressing issues, like climate change, and particularly extreme heat due to rising temperatures. The growing frequency, duration, and intensity of heat waves will affect more than 3.5 billion people by 2070, 1.6 billion of whom will live in dense urban areas. Cities around the world are showing extraordinary leadership and innovation. We've seen, for example, how cities have been at the forefront of dealing with the COVID-19 pandemic, with mayors taking bold decisions to safeguard their population. And the reason we are gathered here today is precisely to announce an innovative endeavor that would protect Seville's population from the growing threat of extreme heat. Through a collaboration among the City of Seville, the Adrian Arch Rockefeller Foundation Resilience Center's City Champions for Heat Action Initiative, the Agencia Española de Meteorología, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, el Instituto Carlos III y la Oficina Española del Cambio Climático, al igual que la Alianza del Día Siguiente, are developing the first ever worldwide heat wave naming and categorization system. This methodology will categorize and name heat waves on the basis of their impact on human health. This will permit local officials to implement specific policies, such as opening air-conditioned shelters or adding extra staff to emergency rooms when heat waves are ranked and are highly ranked because they are expected to be associated with large negative health outcomes. Categorization dangerous meteorological events based upon heat impact is unique and important in developing proper means to deal with their damaging effects. As a reference, hurricanes have been named and ranked since the 1950s in the US, and it has proved to be a very effective mechanism for people to identify the kind of protective measures that have to be taken according to the severity of heat. Having such a tool for heat waves does not only make sense, since heat kills more people than hurricanes and all other climate-related hazards combined. I'm sorry. Hey. Gracias. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y para el 2050 se espera que sea un 70% de la población que viva en zonas urbanas.
Las ciudades son centros de crecimiento económico, creación de empleo y lugares donde se apoya la creatividad de las personas para que prosperen. Pero también las ciudades son el lugar donde se producen los problemas más acuciantes de nuestras sociedades, como el cambio climático y, sobre todo, el calor extremo debido al aumento de las temperaturas. El crecimiento de la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor va a afectar a 3,5 billones de personas para el 2070, 1,6 billones de los cuales viven en áreas con una densidad alta de población. La mayor parte de las ciudades de todo el mundo están mostrando un liderazgo extraordinario y una innovación en este terreno. Hemos visto, por ejemplo, cómo las ciudades, los municipios, los gobiernos locales son los que están en la vanguardia, la punta de lanza de cómo han afrontado el COVID-19. Han sido sus alcaldes y alcaldesas quienes han tenido que tomar decisiones ambiciosas e innovadoras para proteger a su población. La razón por la que estamos reunidos y reunidas aquí hoy es precisamente el anuncio de esta innovadora iniciativa que va a proteger a la población de Sevilla de la amenaza creciente del calor extremo. Gracias a una colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Centro de Resiliencia de la Fundación Rockefeller, con una iniciativa específica que se llama Ciudades Campeonas contra la Acción del Calor, así como la EMET, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo Olavide, el Instituto Carlos III, la Oficina para el Cambio Climático del Gobierno de España y la Alianza del Día Después, están desarrollando de forma conjunta el primer sistema de categorización y denominación de olas de calor. Esta metodología va a categorizar y a darle nombre a las olas de calor basándose en el impacto que la ola de calor tenga en la salud humana. Y esto va a permitir al funcionariado de las ciudades, las personas que toman decisiones, que puedan implementar políticas específicas de acuerdo con la gravedad de la ola de calor, tales como abrir albergues con aire acondicionado o añadir personal adicional a las salas de urgencias de los hospitales cuando las olas de calor tengan una intensidad alta, ya que van a estar asociadas a unos impactos negativos en la salud de la ciudadanía. So I was saying, having such a tool for heat waves does not only make sense, since heat kills more people than hurricanes and all other climate-related hazards combined, but it also is a policy action that would position Seville as an avant-garde city in dealing with threats that a changing world demands. As part of the Adrian Arch Rockefeller Foundation Resilience Center, we're thrilled to work with the city of Seville in developing this initiative and showcase this heat wave naming and ranking system in order for other cities around the world to follow. La categorización de eventos meteorológicos peligrosos está basada en el impacto que tienen en la salud. Esto es un sistema único e importante para desarrollar un medio adecuado con el que luchar contra los efectos deleterios de dicho evento meteorológico. Como referencia, los huracanes se han estado dando nombre y se han estado clasificando en su intensidad desde los años 50 y en Estados Unidos. Eso se ha demostrado que ha sido un mecanismo muy eficaz para que la gente pueda identificar el tipo de medidas de protección que tienen que tomar en base a la gravedad de dicha amenaza. Tener este tipo de herramienta exactamente igual, pero para olas de calor, no solo es lógico, sino que además es necesario, porque el calor mata más gente que los huracanes y que cualquier otro tipo de peligros atmosféricos combinados juntos. Y además es una acción política que posicionará a Sevilla como una ciudad puntera en el abordaje de las amenazas relacionadas con el cambio climático. Dentro del Centro de Resiliencia de la Fundación Ash Rockefeller estamos muy ilusionados de trabajar con el Ayuntamiento de Sevilla en desarrollar esta iniciativa y demostrar cómo funciona el sistema de categorización y denominación de las olas de calor para que el resto de las ciudades del mundo sigan este paso. Seville is a great example of what our City Champions for Heat Action initiative is about. Undertaking innovative actions that are paving the way for other cities to join this effort that will raise awareness about heat health-related risks and save thousands of lives.
Sevilla es un ejemplo muy bueno de en qué consiste nuestra iniciativa de campeones para la acción contra el calor, porque están tomando acciones innovadoras que están un poco labrando el terreno para que otras ciudades vengan después y se unan a este esfuerzo que concienciará sobre los riesgos relacionados con el calor y nos ayudará a salvar miles de vidas. Mayor Espadas, you have embraced the climate change cause with enthusiasm and determination. And what we are announcing today is another clear example of that. Congratulations for your effort, and we look forward to working with you on this important mission. Muchísimas gracias, querido Juan. De verdad estamos encantados de poder seguir trabajando juntos y de abordar un tema tan importante como el calor extremo para proteger las vidas de muchísimas miles de personas. Muy agradecido. Bueno, pues muchas gracias por vuestras palabras, Valvanera, señora Baumann y querido Mauricio. Quiero agradecer también la presencia en este acto de los representantes de la Agencia Española de Meteorología y de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Física, por supuesto también del delegado del Gobierno municipal en relación con la transición ecológica, que es el responsable también de la dirección de la Agencia de la Energía local y su equipo. Para nosotros es una gran satisfacción recibiros aquí porque creo que esto es parte de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y también de nuestra forma de ejercer ese liderazgo en la acción local en relación con un reto global, como es específicamente las políticas de adaptación en materia de cambio climático. Thank you very much for your kind words. I would also like to greet the presence of other representatives here of the Spanish Weather Agency, the universities of Seville, especially the physics faculty, as well as our councillor delegate for ecological transition and in charge of the energy agency and his whole team. As you can see, it has been very much part of our initiative to tackle this climate change and the effects through local action for global challenges, and this is another tool to adapt to this climate change. Sevilla y Andalucía, en general, como otros lugares de España, sin duda es un territorio amenazado de forma especial por las consecuencias del cambio climático en la actualidad y, sobre todo, en los próximos años. Seville and Andalucía are territories that are particularly threatened by climate change, both now and in the forthcoming years. Esto nos obliga a tomar decisiones en la forma de gestionar nuestro territorio, nuestra ciudad, y en el caso de Sevilla estamos llevando a cabo en los últimos años un cambio también en la forma de concebir el espacio público y cómo adaptarnos y proteger, en este caso a las personas y a la salud, fundamentalmente del riesgo de las olas de calor extremo, sobre todo y con carácter general también de los fenómenos meteorológicos y los fenómenos naturales que pueda generar, en este caso, el cambio climático. We are in our city making decisions on how to protect cities from climate change. In Seville particularly, we are changing the way we design, or have been for the past years, changing the way we design public spaces to protect our citizens' health from the effects of extreme weather conditions and other weather-related events. Las estrategias de lucha contra el cambio climático exigen de una coordinación entre las distintas administraciones y, por tanto, desde la Unión Europea con los Estados y en los Estados entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pero, sin duda, esa coordinación institucional necesita también de la colaboración de la iniciativa privada para ser capaces de allegar los recursos necesarios y la capacidad y experiencia que se necesita para afrontar una lucha como esta y hacerlo, sobre todo, también de la mano de la coordinación con la academia, con nuestras universidades y también con los organismos especializados, los organismos técnicos y científicos que tenemos en nuestro país.
The strategies aimed at fighting climate change request the utmost coordination between different levels of authorities from the European, national, regional, and local level. But this institutional coordination also needs to involve the private sector that can contribute with resources and expertise needed for this important task. And as well as, and especially in this sense, we also need the involvement and participation of the academia. We have the universities present here today, as well as all the technical, specialized expert institutes that are working on these scientific matters. Por eso la ciudad de Sevilla ve hoy con optimismo y con satisfacción el dar un paso más en esa acción, siendo capaz de ejemplificar justamente esa alianza con una fundación como la Fundación Adrian Ars Rockefeller, que nos planteó la posibilidad de convertirnos en un laboratorio urbano de lucha contra el cambio climático, o mejor incluso de cómo adaptar, en este caso, nuestro territorio al cambio climático y cómo concienciar a la población y formar, en este caso, a los ciudadanos respecto a las consecuencias y a cómo ser capaz de afrontarlas en los próximos años. The City Council of Seville is extremely happy and optimistic about the next steps that we'll be taking along this initiative. We are extremely happy to be able to showcase this alliance with the foundation. Thank you very much for being part of it and for turning Seville into an urban laboratory, and not only about how to fight climate change, but also about how to adapt our city, how to raise awareness amongst our citizens, and how to disseminate information to them on how to protect themselves from climate change effects. Por tanto, esta innovadora iniciativa de alianza entre lo público y lo privado, que se materializa en el estudio, en la categorización, en la denominación de estas olas de calor extremo, de forma que podamos estudiarlas e investigar más sobre ellas y generar información que sea asequible al conocimiento de la ciudadanía, me parece claramente una iniciativa reveladora y una iniciativa de éxito que se encuadra en ese papel que queremos que tenga Sevilla desde el punto de vista internacional de identificación con una ciudad que apuesta por la sostenibilidad del planeta y una ciudad que trabaja, sin duda, por la lucha y por la adaptación contra el cambio climático. This innovative initiative, this private-public partnership that is going to be studying, ranking and naming extreme heat waves will certainly generate information that is affordable, it's easy to understand by the citizens and is closer to them. So I congratulate you for this successful and pioneer initiative. And we are very happy that Seville is part of it because it's very much in line with the profile of the city of Seville, a city which is fighting for sustainability and against climate change, and a city that is clearly helping to adapt to the current climate change effects. Se trata, por tanto, de que la ciudad de Sevilla y su ayuntamiento construya un puente entre el Centro de Resiliencia, en este caso de la Fundación Adrian Ars Rockefeller, con las iniciativas y los centros, en este caso en España y en la propia ciudad de Sevilla, como son la Oficina Española de Cambio Climático, como es la Agencia Española de Meteorología y, sin duda, las universidades sevillanas, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y también la Alianza para el Día Después, en la que esta ciudad y su ayuntamiento colabora también. Our role for the city of Seville and my government is to become a bridge between your Resilience Centre and other Spanish and local agencies, such as the Spanish Office for Climate Change, the Spanish Weather Agency, the University of Seville, the University Pablo de Olavide, as well as the Alliance for the Day After. Para que los ciudadanos lo entiendan, vamos a trabajar, en este caso desde la investigación y desde la ciencia, en cómo trasladar mensajes, orientaciones a la población para prevenir y, sobre todo, estar preparado ante esas olas de calor extremo que exigen por parte de los sanitarios, por parte de las infraestructuras hospitalarias y de toda la atención, en este caso de la sanidad,
más evidentemente las propias pautas de comportamiento de la ciudadanía, estar prevenidos y sobre todo cómo afrontarlas sobre la base del conocimiento de la denominación y sobre todo de la clasificación del riesgo de las propias olas de calor. So just the citizens, what they will get from this is that they will have information on the heat waves, on the severity. There will be a classification with the risk explained. They will have this information so that we can increase our preparedness, both at the citizen level as well as the healthcare facilities level, the hospitals and the other healthcare centers. And this information will be based on science, and it will be conveying information on the ranking of the severity and the risks entailed. Por tanto, concluyo, es una satisfacción para mí, después de haber participado con Mauricio Rodas en los trabajos de aquella Hábitat 3, en este caso en Quito, que alumbró la agenda urbana que a nivel mundial es hoy la hoja de ruta del trabajo en materia de sostenibilidad, de cambio climático, de reto energético en el conjunto del mundo, poder concretar con el apoyo de la Fundación Rockefeller un proyecto específico que sin duda llevará el nombre de Sevilla al conjunto de aquellos rincones del territorio que tengan que hacer frente a esta situación, a estas olas de calor extremo en los próximos años en el conjunto del planeta. Muchas gracias. Finally, I want to thank you. I'm very happy to be again working with you, Mr. Mauricio Robles, after we worked together in Habitat 3 in Quito, where we designed the urban agenda, which has been the roadmap on sustainability ever since. And we are very happy to support the foundation in this initiative, which will bring the name of Seville to other corners of the world facing with similar situations regarding heat wave exposure. Muchas gracias a todos, también los que nos seguís por streaming. Valvanera, gracias por, en este caso, estar con nosotros a través de videoconferencia. Y creo, además, que el trabajo de este proyecto innovador también va a salir beneficiado el conjunto de ciudades españolas que trabajamos en la Red Española de Ciudades contra el Cambio Climático, de la Federación Española de Municipios y Provincias, e incluso también como gran proyecto innovador la posibilidad de su presentación más adelante en el ámbito de la Unión Europea en la comisión que, como sabéis, tengo el honor de presidir en el Comité de Regiones y Ciudades, la Comisión sobre Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático. Muchas gracias. Special greeting to those of you following on the live broadcast, and a special greeting as well to Valvanera and also to the other cities that will be profiting from this initiative, from the Spanish Network of Cities Against Climate Change, to the Spanish Federation of Municipalities and Provinces, as well as the European Union, because I will certainly convey the information about this initiative to the Special Commission of Environment and Energy and Sustainability of the Committee of the Regions and Provinces of the European Union. Thank you.